Saludos familia vetusta, hoy damos los primeros pasos con Spellhunter, el juego de rol sombrío y peligroso que por fin llega a nuestro país en una edición monumental por parte de la unión entre la editorial 77 Mundos e Igarrol Studios. Un juego desarrollado por Daniel D. Fox. Spellhunter es la versión más sangrienta, siniestra y valiente de los juegos de rol de mesa clásicos. Te unirás a la lucha contra los poderes de los príncipes abisales, o por el contrario, caerás en su hechizo y te dejarás someter al caos. Prepárate, porque ¡empezamos! Spellhunter se presenta en la última edición revisada editada en inglés por Andrews Macmill Publishing, con un tratamiento especial que le han dado en la edición en castellano desde 77 Mundos e Igarrol Studios. Como podéis comprobar, un volumen de majestuosas proporciones con más de 600 páginas que ofrece todo el material necesario para desarrollar aventuras sombrías y peligrosas en mundos de fantasía oscura. Evidentemente esto puede amedrentar al principio, pero es interesante tener en cuenta que Spellhunter ofrece todo el material que en otros juegos se vendería por separado en más de un manual. Sus 13 secciones abarcan desde el sistema de juego, con una guía de inicio nada más empezar el libro, la creación de personajes y su sistema de profesiones, un extenso grimorio o un no menos amplio bestiario. Incluso, como broche de oro a la obra, se encuentra una aventura de inicio que reúne varios de los conceptos que se plantean a lo largo del libro, siendo perfecta para empezar con tu grupo de juego. Igualmente, como muchísimos otros juegos de 100, está organizado de forma modular, para que las directoras o directores de juego puedan utilizar el material a discreción adaptándolo a las necesidades de su mesa. Al final, buena parte del libro es una gran caja de herramientas que sirve para encontrar la inspiración y el tono en tu propia campaña de fantasía oscura. Spellhunter es un juego de pruebas basadas en porcentajes, que se resuelve con tiradas de un dado de 100, intentando conseguir un resultado por debajo del porcentaje de la habilidad requerida. Estas pruebas estarán condicionadas con 6 niveles de dificultad que facilitarán o complicarán el resultado. De hecho, para jugar a Spellhunter, los jugadores solo necesitarán un dado de 100 y un dado de 6 caras para abordar todos los desafíos que se presentan en las aventuras. Spellhunter plantea un sistema concreto, modulable y diverso. Concreto porque aporta reglas claras y concisas que se explican además en todo momento con ejemplos. Todas las pruebas se realizan teniendo en cuenta las habilidades de los personajes. El resto de atributos solo intervienen cuando es necesario determinar pruebas enfrentadas o alguna capacidad adicional de dichos personajes. También es un juego modulable, porque al sistema básico de reglas se pueden añadir o quitar capas sin que peligre la jugabilidad. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema de daños donde todo depende del bonificador del atributo de combate, que explicaremos más adelante, o uno más detallado que dependa del tipo de arma, según las preferencias de cada grupo de juego. Y también es un juego diverso, donde los personajes se enfrentan a los riesgos de sus andanzas de formas totalmente variopintas. De esta forma, tendremos penalizadores por el estado de salud de los personajes, críticos y pifias con los resultados dobles que estén por debajo o por encima de nuestra prueba, pruebas extendidas en el tiempo, pruebas enfrentadas entre antagonistas y personajes, sinergias entre habilidades que aportan una ventaja a la tirada y otras diversas situaciones. Incluso hay una reserva de fortuna que se convierte en una reserva de desgracia al gastarla, que sirve como una especie de metamoneda que impulsa las acciones de los personajes y de los adversarios. Los auténticos protagonistas de las aventuras de Spellhunter son los personajes jugadores, los PJ. La premisa de su creación es el método sombrío y peligroso, donde todas las características de los personajes se determinan de forma aleatoria, abrazando este método como una expresión del destino al que están atados los personajes, al que deben enfrentarse con los recursos que tienen disponibles. Para empezar, los personajes tienen 3 niveles de progresión: básico, intermedio
y avanzado. Estos empiezan, por supuesto, en nivel básico, accediendo a las ventajas del resto a través de la experiencia y el aprendizaje. La creación del personaje continúa con la generación de los 7 atributos primarios: combate, físico, agilidad, percepción, inteligencia, voluntad y empatía. Se tiran para cada uno de ellos 3 dados de 10 caras y se suma 25 al resultado. Y además después se asignan en un orden, tal cual salgan. De esta forma se genera el porcentaje de cada uno de los atributos del que dependen las habilidades y el bonificador, que viene siendo la cifra de las decenas, que es un número relevante para generar otras características del personaje. Una vez resuelto este primer paso, el proceso continúa especificando el ancestro de los personajes jugadores, que viene a ser la especie de origen. El ancestro por defecto son los humanos, aunque previo acuerdo con el director de juego puedes seleccionar un ancestro no humano que va desde enanos y elfos hasta gnomos y los gigantescos ogros. Cada ancestro ofrece unos modificadores, tanto positivos como negativos, en los bonificadores de los personajes, ese número que extraíamos de la decena, y unos rasgos que definen la cultura y la filosofía particular. Tras este paso, los personajes determinan el arquetipo y la profesión, que especifican la clase social y la ocupación de cada uno de ellos. Como en Sveinhander hay 6 arquetipos con una lista en cada uno de ellos de 12 profesiones específicas, ofrece un total de 72 formas diferentes de orientar la carrera de aventurero de tu personaje jugador. Tras estas cuestiones se generan los atributos secundarios. Entre todos ellos, los más relevantes son los umbrales de estrés y daño, que determinan la salud mental y física de los personajes jugadores. La creación continúa generando el trasfondo de los personajes, en un completo apartado repleto de elementos que nos ayudarán a establecer las peculiaridades que distinguen un PJ de otro. Dentro del trasfondo, además, también podemos escoger desventajas que aportan un carácter realmente único al personaje. Y para finalizar, el juego ofrece 1000 puntos de recompensa, que viene a ser la experiencia en Sveinhander, para personalizar el personaje jugador en función de la profesión seleccionada. La clave, bajo mi punto de vista, es gastar esos 1000 puntos consiguiendo un equilibrio entre el aumento de las habilidades de tu profesión, los aumentos en los bonificadores de los atributos primarios y comprando talentos específicos que aportan ventajas importantes a tu PJ. Ya habrá tiempo después para aumentar todas esas cosas que tienes en mente, pero por ahora es idóneo encontrar cierto equilibrio en tu personaje jugador. En las páginas de Sveinhander no vais a encontrar un escenario prefijado como en otros juegos de fantasía. Como comentábamos antes, el juego pone a disposición del director una más que completa caja de herramientas para desarrollar mundos de fantasía oscura. Para empezar, estos mundos precisan de un sistema de creencias que fundamente las supersticiones que atenazan a los moradores de sus tierras. Bien sea un culto religioso o una peligrosa secta, estas organizaciones y sus objetivos tarde o temprano chocarán con los personajes. Es en el propio libro donde se sugiere un sistema con las principales religiones, que podéis encontrar en la página 287, mientras que más adelante, en la página 446, aparecen los cultos alternativos a esas religiones o las sectas que adoran a demonios o príncipes abisales, siempre al acecho en las sombras de la civilización y enfrentadas a las confesiones tradicionales. Además, directamente con esto, el bestiario, que reúnen antagonistas y criaturas en más de 150 páginas, ofrece una amplia selección cuyas descripciones encajan a la perfección con el género folk horror, pero con un calado mayor que en otras propuestas. También el tratamiento de la cosmogonía, es decir, cómo se estructura el universo, se puede encontrar en la página 449 del manual, con una descripción de los planos de existencia más allá del reino material, que al fin y al cabo es donde se desarrollan principalmente las aventuras de nuestros personajes. Y, vinculado a esos planos de existencia, la magia en Sveinhander ocupa un completo grimorio,
donde se describen los vientos de la magia, cómo afectan al reino material y cómo los utilizan los hechiceros para realizar sus conjuros. Y con todo este material se pueden construir las semillas de campaña en las que se sustentan estos mundos de fantasía oscura. Siguiendo las sencillas indicaciones de la página 451, como director de juego puedes construir un escenario único que sorprenda a toda tu mesa de compañeras y compañeros. También al final de este apartado aparecerán unos ejemplos por si necesitas algún tipo de inspiración o empezar rápidamente a jugar. La base de las aventuras sombrías y peligrosas es el desafío. Para lograr establecer desafíos emocionantes, el director de juego dispone, al igual que al crear un mundo de fantasía oscura, de una serie de herramientas o sistemas que puede utilizar a discreción. Aunque profundizaremos en ellas en próximas reuniones, me gustaría compartir con vosotros un índice personalizado indicando los tipos de sistemas que ofrece Spellhandler y además indicando sus páginas, para que de ese modo podáis acceder a ellos en el momento que lo preciséis. Para empezar tenemos los sistemas básicos. El primero, por supuesto, el combate, que aparece en la página 246 y 369. Y ahí se establecen todos los fundamentos de las escaramuzas entre contendientes. En este caso, por ejemplo, Spellhandler dispone de un sistema de puntos de acción. 3 puntos de acción para resumir lo que sería la economía de acciones, como un rasgo característico de este sistema de combate. También otro sistema básico es el Grimorio, en la página 281, donde se describe todos los usos de la magia y además en la página 401, donde se establecen las manifestaciones mágicas, se describen los riesgos que estos conllevan, perfectos evidentemente para poner en aprietos a los usuarios mágicos. También tenemos una serie de sistemas avanzados, ¿vale? Que en este modo aporta a nuestras aventuras pues mucho color en diferentes escenas. El primero son las reglas de persecución, en la página 380 del manual, donde poder desarrollar trepidantes escenas de acoso y hostigamiento. Después, en la página 386, podemos ver las reglas de viaje por tierras salvajes, donde se indican los peligros que conlleva adentrarse en esas tierras inhóspitas. Y también, como tercer sistema avanzado y además muy interesante, están las reglas de intriga social, en la página 412, donde se da cuenta de esas escenas donde evidentemente las espadas ya no tienen nada que ver y tienes que vigilar mucho lo que dices porque puedes caer en una desgracia mayor que la muerte. De igual modo, Spellhandler tiene una serie de sistemas detallados que añaden una capa adicional a la descripción de estos desafíos. Por ejemplo, las heridas que pueden sufrir los personajes se pueden ampliar su descripción gracias a unas tablas que encontramos en la página 369. Después, si queremos adornar un poco con el característico humor negro del juego, hay una descripción de la muerte de los enemigos en la página 372, aportando siempre esa nota de color un poco macarra que nos puede ayudar a la narrativa. Seguimos con daño alternativo y detallado de las armas, por si acaso pues necesitas o te parece perfecto que cada arma tenga una diferente base de daño. Tenemos también, si quieres dividir lo que se llama la aventura segmentada, en la página 377, donde se diferencian diferentes piezas de las armaduras. También el daño localizado, ¿vale? Porque puedes considerar que no es lo mismo que te ataquen en un brazo que en una pierna. O las pruebas de moral, en la página 379. Porque además, en este caso, pues necesitarías establecer en qué momento los oponentes no desean morir en el enfrentamiento contra los personajes. Y hasta aquí estos primeros pasos con este juego sombrío y peligroso, familia Vetusta. Como valoración personal, os recomiendo Spellhandler si os gustan los juegos de fantasía oscura, con una propuesta cruda y desafiante, con recursos que inspiran para encontrar ese tono grimdark descarnado pero valiente y un sistema completo pero no complejo. Sin embargo, no os recomiendo Spellhandler si lo que buscas es una experiencia mazmorrera clásica o el típico juego de fantasía heroica. De hecho, el propio libro así lo indica en sus capítulos iniciales, aunque os puedo asegurar que el cambio le sentaría perfectamente a vuestra mesa de toda la vida.
Y por supuesto, suscribiros al canal pulsando en la campana de notificaciones para estar al tanto de las próximas reuniones. Dadle un like si os ha gustado el vídeo y compartid por la comunidad para que llegue a más aficionados. Podéis también comentar vuestras impresiones si ya habéis jugado el juego o si vais a tomarlo en cuenta a raíz de lo que hemos estado hablando. En la descripción del vídeo he dejado todos los enlaces relacionados con 77 Mundos e Igarrol para que podáis encontrar todo el material que se ha publicado de Sveihander en castellano y así recordar que el Grimdark no es solo un género, es una actitud. ¡Hasta la próxima!